interesante que cuando estaba yo en el high school, me recuerdo que una de mis clases favoritas era la cerámica, la clase de cerámica, ¿verdad? Creo que así se llama en español. Y en la clase de cerámica am, aprendí varias diferentes lecciones y cuando ahora leo Jeremías 18 en la comparación, am, puedo entender más o menos lo que, lo que el alfarero estaba haciendo, ¿verdad? Ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21 dice la palabra que hay utensilios o vasos que pueden ser usados para honrar o para deshonrar. Y esto es lo que pasa cuando uno mira el Nuevo Testamento y mira el ambiente donde se estaba desarrollando Timoteo y Pablo. ah, en los 400 años de silencio se desarrollaron varios diferentes grupos ah, que eran judíos y seguían lo que es la ley de los judíos. Pero en esos 400 años de silencio, el 400 años de silencio es un tiempo donde no había palabra profética, no había, como se puede decir, guianza de Dios, o era un tiempo de silencio. Entonces, en este tiempo se levantaron varios diferentes grupos, sectas se pueden decir, como los fariseos, los saduceos, los zelotes, varios diferentes grupos que tenían, por lo general, las mismas piedades o costumbres de piedad, decir a Dios, pero empezaron a desarrollar diferentes actitudes y diferentes ceremonias y reglas, ¿verdad? Entonces, cuando el cristianismo llega, cuando el cristianismo se levanta después de la muerte de Jesús, a ellos, los discípulos, los apóstoles, empiezan a forjar lo que es la iglesia, ¿verdad? Y el Espíritu Santo se está moviendo, está preparando, y el Espíritu Santo llama a Pablo, tiene un encuentro con Jesús. Ahora ya estamos aquí con otra generación, como Timoteo, que ahora ya está trabajando en una iglesia oficial, y Pablo lo está instruyendo y le dice que hay vasos de honra y hay vasos que deshonran. Está diciendo que hay creyentes o cristianos o personas que son de Dios, que algunos honran y algunos deshonran. Hay que tratar de ser este vaso que honra a Dios, ¿verdad? Dios quiere que cada uno de nosotros seamos estas vasijas o estos vasos para honra. Para que esto suceda, debemos entender cómo nos prepara el Señor. Entonces, quiero hablar cómo nos prepara Dios. Y voy a dar como 10 pasos que el alfarero hace con el barro. Y esto a través de la escritura y la experiencia que yo he tenido para poder entender lo que Dios, el alfarero celestial, hace con nosotros, sus barros o sus vasos, vasijas de barro, ¿ok? Entonces vamos a mirar 10 diferentes puntos y les voy a dar 10 diferentes pasos, ¿ok? Ok, paso número 1. Y les voy a poner allí la palabra principal para su hoja y también para que se recuerde porque va a salir en el examen, ¿ok? El paso número 1. El barro debe de ser movido de la tierra, ¿ok? El barro debe de ser movido de la tierra. Y cuando miro esto y lo hacemos espiritual, me recordaba en el tiempo cuando estábamos preparando ahí en la clase de cerámica, que llevaban barriles y barriles, ¿verdad? De este tipo piedra, y se necesitaba limpiar lo que es el barro de lo que es la tierra. Y esto representa cuando nos convertimos.
a Cristo y fuimos rescatados del reino de las tinieblas, ¿verdad? El barro debe de ser removido de la tierra. Entonces, primer paso que podemos ver es que Dios mueve el barro de lo que es toda la tierra. Es cuando nosotros los convertimos o somos encontrados o hemos abierto nuestros ojos o hemos aceptado a Cristo Jesús. Ese es el primer paso. ¿Okay? Número 2, el segundo paso. El barro debe de ser separado de lo que no es barro. ¿Okay? Esto es importante. Entonces, mezclándolo esto con mi testimonio y mezclándolo con lo que es la experiencia de que yo he tenido en cerámica. Una de las cosas que es muy importante es de que el barro se quita de la tierra, pero después es separado de lo que no es barro. Entonces el barro no puede estar mezclado con piedras, no puede estar mezclado con otros elementos. Es muy importante que sea separado. Y hablando como de mi experiencia personal, es de que cuando yo acepté a Cristo era algo que era muy importante para mí. Era muy importante que yo me separara de mis amistades, ¿ok? El punto allí, esta separación significa que cuando venimos a Cristo ya, no tuvimos más contacto, no tuviéramos más contacto con amistades del mundo, porque pues la luz no tiene amistad con las tinieblas. Eso lo miramos en 1 de Juan. Entonces es muy importante. Si ya estás en esta academia, estás caminando, es muy importante saber que poco por poco Dios empieza a separarnos. Empieza a separarnos de cosas que no es barro o que no es personas que, ¿cómo se llama? Lo van a edificar. Nuestro círculo de amistades empieza a hacerse más pequeño y más pequeño. Y esto es una realidad. Si un día te vas a convertir en un líder, y este es, como digo, este es el proceso, este es el camino para los que van llegando a ser ese líder. Es una vida de separación. Hablamos en lo que es el desarrollo de liderazgo. Miramos que Juan el Bautista era una persona que vivía separada, una persona que vivía diferente. El punto número 2, ahí nos separamos de todo aquello que podía alejarnos de Dios. Este es un paso muy importante. Primer paso, los convertimos. Y segundo paso, porque Dios lo está preparando para ser un líder. Y es muy posible que la mayoría de ustedes están en este paso ahorita, de que de repente empiezas a mirar cómo Dios te está separando, incluso de familiares que no van a ayudarte. Dios empieza a separarnos de cualquier cosa, trabajo, amistades, familia, pasatiempos, que lo van a alejar de Dios. Dios empieza a separar. Y si estás pasando por ese proceso y a lo mejor dices, hey, no me gusta o no me siento bien o por qué necesitas ser así, es porque Dios está empezando a prepararte para tu ministerio. Es lo que Dios está haciendo. Cuando Jesús llamó a los discípulos, le dijo a los discípulos, dejan sus redes y vengan en pos de mí, ¿verdad? Van a alejarse. Se alejaron de familiares, se alejaron de su trabajo, se familiaron de comunidades. Dios empieza a separarnos. Si usted está en ese tiempo, en ese paso, gloria a Dios, Dios está desarrollando. ¿Qué paso número 3? Ahora, después de que Dios saca el barro de la tierra, Dios separa piedras, otros elementos, minerales, empieza a separar. Ahora viene cuando Dios empieza a lavar el barro. Dios empieza a mojar y empieza a lavar y limpiar y justificar, se puede decir. Entonces cuando viene el proceso de santificación en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo, no somos cambiados completamente. Algunos tenemos una experiencia radical
donde a lo mejor cambias muchas cosas, como cuando yo vine a los pies de Cristo en el 97, cambié amistades, cambié cómo me vestía, cambié dónde vivía. Fue drástico, pero todavía tenía cosas que Dios todavía que necesitaba lavar. Entonces, el proceso número 3 o el paso número 3 es que el barro es lavado. Ese lavamiento viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a traer lo que es esta santificación. La palabra trae una convicción en nuestras vidas. Empieza a cambiarnos, empieza a traer convicción y nosotros sentimos que no debemos de ser o debemos de ser ciertas cosas. Cuando nos convertimos empezamos a ser alimentados con leche espiritual, no adulterada. Miramos que cuando nuestros ojos están abiertos ahora, la palabra de Dios empieza a tocarlos. Somos lavados, amén, lavados por la palabra, lavados espiritualmente. Ok, paso número 4. Ok, entonces ya después de que es lavado el barro, ahora el barro es remojado en agua. Ok, ahora el barro es remojado en agua. Entonces el barro, después de que es lavado, está como ahí en la escuela mía, estaba en un barril o un container grande, y ahí estaba todo el barro, ¿verdad? Está todo el barro. Entonces uno agarra un buen bonche de barro y empieza a moldearlo, pero a veces hay partes duras, hay partes, ¿cómo se llama?, que están un poco flojos. Entonces empezamos a remojarlo con agua y empezamos a moldearlo un poco, no totalmente, pero empezamos a trabajarlo. Esto es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, cuando tomamos pasos como siendo bautizado, donde tenemos un compromiso con Dios ahora. Es cuando el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en nuestras vidas. Somos llenos con el Espíritu Santo a través de la adoración, la alabanza. Estamos siendo remojados. Esas áreas secas empieza a ser mojado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces ese es el paso 4. Okay, el paso número 5. El barro ahora es filtrado o es colado. Entonces, este proceso es muy importante porque después de que está mojado, todavía hay veces hay minerales o piedras bien pequeñas o diferentes cosas que hay adentro. Entonces, el barro necesita ser filtrado. Hay veces lo que hacemos es de que agarramos a un colador y empezamos a colar para separar lo bueno de lo malo, ¿verdad? Y esto al principio de nuestra vida cristiana, todo marcha bien. Primer año, primer 6 meses, todo va más o menos bien, nos sentimos bien. Pero de repente viene como un golpe sin aviso que comienza. Y algunos de ustedes están en este paso. Están pasando por pruebas, problemas y dificultades. ¿Verdad? Pruebas, problemas y dificultades. Después de que yo ya estaba caminando con el Señor, creo que tenía como 3 años ya salvo, cuando de repente me pega con una prueba bien grande, donde mi hermano menor fallece, ¿verdad? Muere en un accidente de auto. Y esto causa una gran prueba en mi vida, porque originalmente cuando yo recibí las noticias, yo quería correr a mi vieja vida. Y aquí es donde verdaderamente la prueba y los problemas y la dificultad me empezó a fortalecer. Y pasé por otras pruebas, pero esto puedo definir como una de las pruebas más grandes que yo tuve en mi vida temprana como cristiano. Muchos cristianos no avanzan más de este punto por no entender el trabajo del alfarero celestial. Entonces necesitamos entender que Dios permite que los pase pruebas, problemas y dificultades. Y si tú todavía no entiendes esto,
Entonces es donde muchos se quedan en este paso. Y muchos le dan vuelta y vuelta y vuelta. Llegan a iglesias, pasan por pruebas, se van de la iglesia, llegan a otra iglesia, hacen bien por un tiempo, pasan por pruebas, se van de la iglesia otra vez y otra vez y otra vez. Hay mucha gente que dan vuelta, como se puede decir, en el desierto. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se quejaba, renegaba, porque se encontraban en el desierto. Cuando Dios tenía un plan para llevarlos a la tierra prometida, pero necesitaban vencer esa actitud o tener un entendimiento que Dios nos ayuda en medio de las pruebas, problemas y dificultades. Entonces hay mucha gente que no pasa al siguiente nivel, al siguiente paso y se queda aquí. Es cuando Dios está filtrando, está quitando. Miramos que Jesús, dice la palabra en inglés, dice, he was driven, que fue manejado o fue enviado, llevado por el Espíritu Santo al desierto a ser tentado por Satanás. Entonces miramos que el Espíritu Santo los permite, los maneja, los lleva a estos lugares donde vamos a ser probados, vamos a tener problemas y dificultades. Pero así como los jóvenes en el libro de Daniel, que ellos entendían que Dios los podía sacar de esa situación, y si no, pues todavía glorificaban a Dios. Y por eso fueron exaltados y fueron llevados a un próximo nivel. Entonces no sea parte de los muchos cristianos. Si es posible que esté aquí y usted puede decir, ¿por qué miro que otros estudiantes están avanzando y yo me quedo en el mismo nivel? Y muchas veces porque no permitimos que Dios los ayude o trabaje en nuestras vidas en el tiempo de problemas. Muchos se confunden pensando que Dios es malo y los dejó abandonados cuando más lo necesitaban. Entonces es cuando mucha gente se enoja con Dios. Muchos cristianos en este punto, en este punto, llegan a un tiempo de problemas, pruebas y dificultades y abandonan el proceso y dicen, ya no queremos el proceso. Ya estuvo. No podemos avanzar más de este paso. Su llamado, ¿ok? No hay que abortar lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Eso es muy importante. Paso número 6. Yo puedo sentir el Espíritu de Dios. Muy posible que Dios está hablando con algunos de ustedes ahora. Estás pasando por pruebas, dificultades. Sientes que gente te está señalando, hablando mal de ti. Sientes que todo te está pasando mal. Es porque Dios está filtrando, está, ¿cómo se llama? Colando tu vida. Está, ¿cómo se llama? Trabajando y diciendo que esto hay que quitarlo de la vida de Raúl. Esto no necesita estar ahí. Y las pruebas, los problemas y las dificultades los ayudan a desarrollar, los a hacer más fuerte. Número 6. El barro ahora, después de que ya fue mojado, ya fue lavado, ya fue seleccionado, ya fue apartado, ahora es examinado. El barro es examinado con una fina aguja o alambre que para ver que si tiene burbujas, ¿ok? O air bubbles en inglés se llama. Entonces, cuando apenas estaba aprendiendo cómo hacer esta cerámica, ¿verdad? Agarraba el barro y el maestro los enseñaba, ok, necesitas hacer esto, necesitas hacer el otro, pero muchas veces como nosotros somos apurados, ¿verdad? Estamos apurándonos, creemos que podemos pasar este paso sin hacerlo, sin examinar bien, y pues podemos trabajar con el barro y hacerlo lo que deseamos hacerlo. Pero si no le quitamos las burbujas o los air bubbles, lo que pasa es que cuando lo metes adentro del horno,
muchas veces este vaso se quiebra por las burbujas. Entonces es muy importante este proceso de agarrar ese alambre, y el alambre es así y se empieza a cortar, se empieza a cortar, se empieza a cortar, y mirar y asegurarse que no hay ninguna burbuja, ninguna pocket of air en ese barro. El alfarero aquí se fija que la masa no tenga burbujas de aire, y si está ya lista, ¿ok? Entonces, hablando de servir a Dios, este es el proceso que Dios está haciendo con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, el servir a Dios no solamente es así, se puede decir. Y yo digo de esta manera, es algo chistoso, que uno puede cocinar en su casa y normal, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a cocinar para la iglesia o para Dios, o para servir en la iglesia, entonces es otra cosa. Uno, estás cocinando para más gente. Dos, ahora tenemos críticas. Tres, tenemos ahora personas que también hacen esa comida, uno se puede sentir de una cierta manera. Eso es muy diferente. Si uno hace algo para sí mismo es una cosa, pero cuando uno lo hace para Dios es otra cosa. Entonces por esto es muy importante que Dios los permita llevar por un proceso. Muchas veces ha venido personas conmigo, se salvan y emocionalmente dicen, pastor, yo quiero servir, ¿dónde me puede poner? Y decimos que póngase como mujer y sirva de esa manera. Y muchas veces he mirado que personas dicen que sí o quieren, pero después viene la prueba y ya no viene. Entonces, estos son los diferentes pasos que hay veces no entendemos, y quiero que usted lo entienda bien y también le enseñe a sus discípulos, porque este es el proceso, ¿ok? Lo voy a repasar. Que el barro debe de ser removido de la tierra. Si queremos servir a Dios, muy importante. Si queremos ser exitosos, porque cualquiera puede servir. Cualquiera puede pararse allí, cualquiera puede limpiar eso, cualquiera puede cocinar, cualquiera puede. Pero si queremos ser exitosos y si queremos hacerlo en una manera de efectividad, acuérdense que cuando uno empieza a servir, ese es el comienzo, pero Dios lo lleva por un proceso. Miramos que los 7 diáconos que fueron escogidos en Hechos, que ellos empezaron sirviendo mesas, pero después del tiempo y el tiempo corto, ellos fueron grandes predicadores y evangelistas. Entonces, el comienzo de servir es solamente el comienzo, pero Dios te va a empezar a llevar de nivel a nivel. Entonces, paso número 1 es que necesitamos ser removidos de la tierra. Hay que ser salvos, ¿ok? Número 2, el barro debe de ser separado. Entonces ya necesitamos empezar a tomar ese paso o permitir que Dios los empiece a remover o empezar a cambiar. Es muy importante, ¿ok? El paso número 3 es de que necesitamos ser lavados por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llena, la palabra de Dios remueve cosas, la palabra de Dios nos trae convicción. Y número 4, debemos de ser remojados ahora. ¿Ok? Entonces lavado es una cosa, entonces limpiado, ¿verdad? Justificado. Pero ahora remojados por el Espíritu de Dios. Hay que tomar el compromiso de bautizarlos en agua. Hay que permitir que el Espíritu Santo, desear el mover el bautismo en el Espíritu Santo. Hay que adorar a Dios, hay que alabar a Dios, hay que aprender a ofrendar. Todo esto empieza a remojarlos en esa agua, ¿ok? Paso número 5. Necesitamos pasar por esas pruebas, filtrados, colados, problemas, dificultados. Necesitamos aprender a repasar, porque cuando estamos sirviendo como líderes en el futuro, hermanos, va a haber tiempos que el enemigo va a venir con todo, pero nosotros necesitamos aprender a sobrepasar nuestros sentimientos y aprender que todavía vamos a ministrar. Yo he mirado muchas veces personas que están pasando por cambios y se cierran. Y ya no quieren hablar con nadie, ya no quieren ministrar, ya no quieren predicar, ya no quieren hacer lo que son llamados a hacer. Pero por eso es muy importante permitir que Dios, a través de las pruebas, los problemas y las dificultades, empezamos a aprender a ser más fuertes. Y número 5 viene ahora, después de la prueba, viene vamos a ser examinados, ¿verdad? Es como por decir, cuando usted hace el examen o la prueba,
Después el maestro lo va a ver. A ver, ¿pasó o no pasó? Sí pasó. Ahora está listo. ¿Para qué? Está listo para el siguiente paso. Número 7. El barro es centrado. ¡Pum! Sobre la rueda del alfarero. ¿Ok? Entonces miramos. Ya lo chequeamos. No hay ¿cómo se dice? Burbujas, sorry. Air bubbles, ¿verdad? Ya miró. Ok. Ya está mojada. Tiene un buen sentir en todo lado. Ahora, ¡bam! Puesto. Centrado sobre la rueda del alfarero. Y ahora el alfarero va a preparar para poner las manos. Entonces, esto significa cuando estamos en el centro, significa el centro de la rueda del alfarero. Representa el centro de la voluntad de Dios. La palabra ahí, o el frase ahí es la voluntad de Dios. Si llegamos a este punto es porque estamos precisamente en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Y algunos se encuentran en este lugar, que sientes que todo está fluyendo. No todo está perfecto. ¿Ah? No que no hay pruebas, pero estás en paz. Te sientes que Dios va delante de ti. Sientes que Dios te protege. Sientes que Dios te cubre. Porque estamos en la perfecta voluntad de Dios. Entonces es donde queremos estar como servidores. Quiero motivarlo en este día. Muy posible que si usted es parte de la escuela, usted ya está sirviendo en la iglesia y gloria a Dios por eso. Debe de estar sirviendo en su iglesia. Pero hay veces lo desalineamos y es muy importante estar en el centro de la rueda. Porque si estamos un poco a un lado, entonces cuando empieza a moverse la rueda, entonces empieza a moverse el vaso. No se forma bien. Es muy importante estar en el centro, en la perfecta voluntad de Dios. Siempre digo esto. En la teología creo que es el número 3 o 2. Aprendemos de lo que es la enseñanza del pecado. Y el pecado no necesariamente es la lista de las cosas que debemos de hacer. Pero es no pegándole al blanco, no estando en la perfecta voluntad de Dios. Entonces quiero motivarlo. Sométase a la perfecta voluntad de Dios. Siempre va a haber cosas, actitudes, va a haber cosas en nuestra vida que no alinean con la presencia de Dios. Nosotros necesitamos permitir que la palabra, que Dios, que la prueba los alinee con la perfecta voluntad de Dios. ¿Vamos a ser perfectos, hermano? No vamos a ser perfectos. ¿Vamos a tener errores? Vamos a tener errores. Pero como creyentes que están sometidos a la presencia de Dios, hay que pedirle al Señor perdón y que Él los ponga una vez más, que los coloca, ¡pum!, al centro de la rueda de la perfecta voluntad de Dios. ¿Ok? Vamos al paso número 8. El barro es estirada, apretada, amasada. ¿Qué hizo? Entonces ahora en este proceso, ya que estamos en el centro, ¡plá! Entonces Él lo empieza a estirar con su mano. ¿Ok? Y empieza a hacer como un tipo hoyo. Esto me recuerdo de cerámica. Que ¡boom! Es una masa, ¿verdad? Entonces ahora empezamos a abrir un poco, ¿verdad? Empezamos a usar el dedo un poco para estirar. Y empezamos a formar. Entonces el alfarero toma la masa y la estira de un lado a otro en todas las direcciones. En un proceso donde la masa es sacudida es sacudida por todas las partes. Entonces, hay un estamos empezando a estirar. ¿Cuántos se sienten estirados? Eres parte de 2 ministerios ahora. Hay 3 ministerios ahora. Oh, el ministerio está creciendo, hay más personas. Ahora hay que ministrar. Entonces, cuando estamos sirviendo, hermanos, empezamos a servir. Se empieza a complicar un poco las cosas. Dios empieza a estirar
nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora en este tiempo, si eres parte de la escuela, quiero que tomes más oportunidades en tu iglesia local. Que empieces a permitir, y Dios te está estirando a través de leyendo el libro, tomando la clase. Ahora te estás preparando para tomar la segunda clase. Y Dios te está estirando. Parece que Dios te está lidiando. Mira la bendición en tu trabajo. Y ahora necesitas balancear tu trabajo con tu ministerio y el estudio y tu familia. Y ahora te sientes estirado. Pero eso Dios te está preparando para que pueda ser un vaso de honra, un vaso de gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Paso número 9, ya casi terminamos. El barro es ahora moldeado, se le da forma. Entonces ya que estás estirado, ahora empieza a dar vuelta. ¿Ah? Y ahí va en las manos del alfarero que empieza a formar ese vasija o ese vaso. El proceso es doloroso para la masa, pero va tomando la forma que quiere el alfarero. ¿Okay? Entonces permitiendo que Dios los empiece a formar. Muchos se ponen contentos en este punto, pensando que ya está listo para servir a Dios, cuando en realidad todavía falta algo, y ese algo es el número 10. El barro moldeado en forma de vasija es colocado en un instante y dejada por el alfarero para que se endurezca. Okay, este punto, y es el punto que no me gustaba a mí tampoco. Cuando ya terminamos forjando el vaso, entonces ahora decía yo, pues vamos a llenarlo con agua o vamos a hacer lo que vamos a hacer con ello, ¿verdad? Y después dice el maestro, no, hay que dejar que se seque, que se ponga duro. Entonces, el viernes lo dejamos y hasta el lunes regresamos para mirar cómo estaba el vaso. Ahora, si el vaso todavía tenía burbujas o esos air bubbles, entonces se miraba que de repente se quebraban. Pero si estaban bien, entonces es cuando nosotros le poníamos, ¿cómo se llama? Como un cierto, se llama glaze en inglés, ¿verdad? O se le ponía un cierto de UV por afuera. Muchos creen en este punto que Dios se retiró de sus vidas. No nos ha abandonado, pero no es así. El alfarero nos pone en el estante o hace banco, no porque está enojado o nos ha olvidado, sino para que seamos más fuertes espirituales. Los deja y lisos on the shelf. Los deja colocado ahí en un lugar donde están las diferentes vasijas para que seamos más fuertes. ¿Ok? Y muchas veces sentimos esto en nuestro crecimiento espiritual. Estamos creciendo, estamos emocionados, Dios está moviendo, sentimos que Dios se mueve en nuestras vidas, pero de repente sentimos que silencio. Como si Dios no está ahí, como si Dios no está moviendo. Pero hermanos, como dice la canción, aunque no lo sentimos, Dios todavía se sigue moviendo, ¿verdad? Paso número 11, la vasija es puesta ahora en el horno. Entonces el 10 ya está listo, la vasija ya está listo. ¿Para qué? Para pasar el horno. Ahora llega el tiempo del horno de fuego. Otro tiempo de prueba. Esto Dios lo permite para probar nuestra resistencia. La palabra ahí es resistencia. Todos debemos de pasar por el horno de fuego, tarde o temprano, para que Dios conozca nuestro nivel
de resistencia. ¿Ok? Eso miramos que todos pasamos ahora por la prueba. Usted pensaba que solo así era para servir a Dios. Y sí, muchas veces te permiten que sirvas aquí o allá. Pero si vamos a tener éxito, si vamos a seguir creciendo, si vamos a seguir desarrollándolos, hermanos, muy importante permitir que Dios los pase por ese proceso para que podamos ser útil, serviciales, que los lleva al paso número 12. La vasija está lista para ser usada por el alfarero. Ok, paso número 12. La vasija está lista para ser usada por el alfarero. Todos quisiéramos que luego de estos 12 pasos ya estuviéramos listos para servir a Dios, pero el proceso de la prueba seguirá. Que eso ahora ya está listo la vasija, ya está listo el vaso, ¿verdad? Ahora viene la prueba. Dios quiere probar y asegurarse si somos aptos para que Él nos confíe un ministerio de mayor alcance en todo sentido. Entonces, Dios los prepara al hombre, prepara a nosotros para el ministerio. ¿Ok? Entonces ahora, acuérdense que el ministerio para Dios es algo importante. Acuérdense que Cristo murió en la cruz para la persona, para la humanidad. Entonces cada alma, cada persona es algo muy importante, una persona muy importante para el Señor. Entonces estamos aptos, estamos listos, estamos preparados. Dios busca personas en las cuales puede confiar. Y esa es la pregunta, hay que preguntarnos. Dios puede contar conmigo. Tenemos que permitir que Dios trabaje en nosotros todo lo que sea necesario a fin de ser calificados por Él como personas confiables. Y por esto es algo constante que se necesita desarrollar. Dios nunca le confía un ministerio, oiga esto, nunca le confía un ministerio de peso espiritual a nadie que no sea confiable. A veces podemos pedirle, Señor, úsame Dios, úsame. Pero si Dios ya sabe que no eres una persona de confianza, entonces Dios no te va a poner en ese lugar. Dice la palabra de Dios que ser fiel con lo poco y Dios te pone sobre mucho. Yo creo con todo mi corazón que algunos de ustedes que están oyendo esto, están alineando su corazón, están permitiendo que Dios haga la obra en ustedes. Y usted va a mirar como Dios lo empieza a elevar, Dios empieza a confiar cosas en tus manos. ¿Okay? Porque Dios nunca le confía un ministerio de peso espiritual a nadie que no sea confiable. Eso no es suficiente que tengamos atributos y que tengamos esfuerzo y que tengamos a lo mejor incluso un poco de talento y don. Es muy importante el carácter también. ¿Okay? Es por eso que se necesita ser probado primero. Nuestra tarea como líderes es iluminar, dar luz. La palabra líder en el hebreo significa traer a luz. El Señor no puede confiar un ministerio a una persona que no haya aprendido a hacer algo importante primero. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versículo 21 y vamos a casi concluir esta enseñanza. ¿Okay? Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Aquí miramos un gran principio espiritual. Y cuando Jesús llama a los discípulos, los enseña que estaban remendando sus redes. Quiere decir que ya trabajaron toda la noche, toda la noche, y ahora a madrugada, ahora en el día, ya estamos en el día. Ellos se encuentran remendando, preparando para el próximo día.
Es muy importante entender que Dios todavía los llama a remendar redes. Todavía los llama a pescar. Pero los llama a pescar a hombres o a personas. Si soy llamado por Dios, seré puesto en el proceso del alfarero. Cuando aprobamos eso, el Señor empezará a confiar en nosotros y nos enviará a reparar las redes, es decir, restaurar vidas rotas. Ahora en día, Jesús y nosotros todavía somos llamados a reparar las redes. Pero las redes representan ahora restaurar vidas constantemente. Esto es muy importante entender como un discípulo y líder, hermano. Que personas cuando vienen a la iglesia vienen con redes rotas. Necesitan ayuda a remendar o reparar esas redes. Vienen hogares quebrantados, familias quebrantadas, personas endeudadas, personas con problemas, personas que se han arrastrado con el mundo, personas llenas de tierra. Y nuestro trabajo es reparar, remendar, arreglar, restaurar esas vidas rotas. ¿Cómo reparar las redes espirituales, vidas rotas espiritualmente? Número 1, y con esto concluimos ahora. Ya has pasado por el proceso, Dios está levantándolo. Ahora, este es el propósito. Reconocer la habilidad que Dios le ha dado y que ellos sepan que la tienen. Eso es muy importante. Dios te ha dado una habilidad y esa habilidad es para arreglar las vidas de otras personas. Dios quiere usarte. Número 2, no tenemos que enfocarnos en lo negativo, sino en sus virtudes. Debemos de sacarlos del valle y llevarlos al monte. Entonces, cuando estamos ahora trabajando cuando estamos ahora llenando ese propósito, sabemos que tenemos ahora la habilidad. Si hemos pasado por el proceso, tenemos la habilidad. Pero también importante de no enfocarnos en lo negativo, hermano. Toda persona va a traer cosas negativas. Pero uno como un líder, uno como un discípulo, uno que está siendo usado por Dios, necesita ver con los lentes del Señor, con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús y mirar las virtudes, mirar las bendiciones, mirar lo positivo en las personas. Número 3. Desafiarlos a desarrollar la habilidad que Dios le ha dado. Entonces, cuando estamos trabajando con personas, ahora es desafiarlos a ellos a desarrollar esa habilidad. Todos tienen una habilidad. Cuando miramos la parábola de los talentos, dice la palabra de Dios que cada uno recibió conforme su capacidad. Dios le da a todos y hay que desarrollar esa habilidad. Número 4. Como líder, hay que animarles en tiempos de debilidad. Muy importante saber que las personas van a pasar por tiempos de fracaso, tiempos de debilidad, pero nosotros como líder ahora somos llamados a animarlos a ellos en esos tiempos de debilidad. Número 5. Mostrarles confianza y darles la oportunidad de desarrollarse. Y esto es algo muy clave, hermanos. Cuando estamos trabajando, miramos que Jesús, antes de que se inició el concilio, antes del libro de los Hechos, donde oficialmente empezó la iglesia, en los evangelios, Él trabajó con sus discípulos, los permitió a ellos también hacer la obra. Incluso en un tiempo envió 72 discípulos para que vayan y que echen fuera demonios, prediquen la palabra de Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que mostrarle a las personas con quien estamos trabajando la confianza, ¿verdad? Esta es otra, ahora estamos mirando cómo servimos como líderes, ¿verdad? Y como líderes, hermano, es muy importante mostrarles esa confianza y darles la oportunidad de desarrollarse. Número 6,
ora para que se impregnen, ora para que se impregnen con la visión de Dios, ¿ok? Entonces, como líder, oramos por nuestros discípulos, oramos por esas personas que sean impregnados con la visión de Dios, que ellos empiecen a saber que Dios también lo ha llamado. Y la buena muestra de esto es mirar a los nuevos estudiantes que comienzan. Si ellos son tu influencia, es porque has hecho tu trabajo como buen líder, como un buen servidor. Número 7, no dejarlos hasta que estén corriendo, no solamente caminando, trabajando con esas personas, remendando sus redes, reparando sus redes, restaurando su vida. Significa que no solamente los dejes cuando ellos están caminando, pero que ellos aprendan a correr, que ellos aprenden a seguir adelante como un buen soldado, que ellos también estén en ese proceso. Entonces, siervos, empezamos trabajando, por decir, como los discípulos en el libro de los Hechos, dándole importancia a servir esas mesas. Pero después Dios se empieza a levantar y empieza a hacer ese Estefan, gran predicador de la palabra de Dios, ese Felipe, gran predicador de la palabra de Dios, personas que Dios usó grandemente. Miramos la vida de Bernabé. Bernabé básicamente entregó una ofrenda a los discípulos y eso inspiró y empezaron a mirar su corazón y empezó a servir. Sirvió debajo de Pablo, ayudándole a Pablo que se levantara. Y después cuando Pablo se levantó, él se hizo a un lado. Entonces miramos que eso es lo que es un siervo. Eso es lo que es ser un líder, hermano. Un líder empieza sirviendo, hermanos. Permita que Dios lo lleve por ese proceso en este día. Vamos a orar ahora en este día. Quiero que cierres sus ojos ahí donde está. Dios y buen Padre, te damos gracias por este proceso y este llamamiento a ser un siervo tuyo, Padre. Yo oro, Señor, que los ayudes a pasar a través de los pasos donde estás removiendo esa tierra, que miramos que es la salvación, que ahora los limpias del pecado. Y segundo paso, que empiezas a separarnos y que empieza ese proceso de santificación en nuestras vidas a través de apartarlos de amistades y cosas que no te glorifican. Sí, el Señor lavándonos a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene y toca nuestros corazones y viene un corazón arrepentido, Señor, y empiezas a remojarnos con el Espíritu a través de la adoración, la alabanza, el arrepentimiento. Padre, el compromiso de vivir una vida piadosa, un compromiso, Señor, de ser bautizado en agua y buscar ese bautismo en el Espíritu Santo, Señor. También, Señor, miramos que el paso donde los permites pasar por pruebas y problemas y dificultades, Dios mío. Ayúdanos, Señor Padre. Ayuda a esos estudiantes que se encuentran ahorita en este paso, Señor. Padre, que les des fuerza, Señor Padre, para poder sobrepasar esas pruebas y tribulaciones como lo hizo tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Señor, que sirva como gran ejemplo a nuestras vidas, también los apóstoles, los líderes, Señor, del primer siglo, Padre. Te pido, Señor, que examines nuestros corazones, Padre, y que cortes las cosas que necesitan ser cortadas, Dios mío. Y yo te pido, Señor, Padre, que limpies ese orgullo, Señor, que quites esa ira, ese enojo, Señor, esa competencia que tenemos de veces, Señor, en el nombre de Jesús. Que los ayudes a estar centrados, Padre, en tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdalos, Señor Padre, a estar, Señor, enfocados, centrados, Señor, en ti, Jehová, en tu perfecta voluntad. Padre, que cuando los empiezas a estirar, Señor Padre, que no los quebremos, Padre, pero podemos, Señor, ser estirados. Yo sé que algunos de ellos, Señor Padre, algunos de nosotros estamos siendo estirados a través del estudio, a través de servir en la iglesia, Jehová.
Y Padre, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú pongas tus manos sobre nosotros, moldéanos, Señor, fórjanos, Dios mío, a lo que tú deseas, Padre. Oh, lo rendimos delante de tu presencia, Jehová. Te pido en el nombre de Jesús, Señor Padre, que cuando pasamos ese tiempo, Señor, de soledad, que eso nos ayude a hacer fuerzas, que sepamos, Dios mío, que te servimos no por emoción, pero por fe, Señor. Yo te pido, Señor, ayúdanos, Dios Todopoderoso, cuando pasamos por ese horno, Señor, ese tiempo de calor, ese tiempo, Señor, donde los estás permitiendo ser probados, Señor. Y el último, Padre, cuando somos usados por ti, Padre. Yo te pido que seamos esos vasos, esa vasija de honra, Señor, no de deshonra, Señor, que podemos ser esa persona de éxito en tus ojos, Señor Padre. Yo te doy gracias, Señor, ahora, y oro por cada estudiante, Señor. Ayuda, Señor Padre, cada uno de ellos, Señor, siga ministrándolos, Dios mío. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, toca, Señor, a través de esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, yo puedo sentir la presencia de Dios. Y yo sé que Dios está levantando grandes líderes. Yo puedo mirar en el futuro que muchos de ustedes van a ser grandes predicadores, maestros, personas que Dios va a usar para levantar nuevas obras, misioneros que van a ir a apoyar en diferentes países. Pero permita que el Espíritu de Dios siga trabajando en nuestras vidas. Lo esperamos la próxima semana, lección número 6, pero ahora concluimos con esta lección, lo que es el servicio y permitir que Dios los forje como grandes siervos. Dios los bendiga, los esperamos la próxima semana.